Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro reconocimiento a nuestra directora, doctora Sonia Venegas Álvarez, por permitirnos este espacio para estar con ustedes en comunicación respecto a la problemática social y diversos fenómenos sociales de nuestro interés y que pensamos que el de ustedes también. El día de hoy estamos muy contentas porque el doctor Ruperto Patiño Manfert ha hecho un espacio en su agenda muy congestionada para estar con nosotros, así es que estamos muy contentos. Vamos a referirnos a un tema de plena actualidad que salió esta semana, la semana pasada, los efectos de la suspensión de importación del calzado. Pero antes de iniciar nuestra conversación, cedo el uso de la voz a la maestra Amparo Apolinar para la síntesis curricular de nuestro invitado del día de hoy. Solo como profesor. Sí, bueno, destacaremos algunos datos a petición del doctor, que es doctor en Derecho, con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con posgrado en Legislación del Comercio Internacional realizado en Ginebra, Suiza. Es profesor de carrera definitivo en nivel C de tiempo completo en nuestra Facultad de Derecho, así como en la División de Estudios de Posgrado. Es tutor académico en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, miembro del claustro de doctores en Derecho de la Facultad de Derecho, así como del Colegio de Profesores de Derecho del Comercio Exterior. En el ámbito editorial es coautor de obras como Régimen del Comercio Exterior, La Defensa Jurídica contra Prácticas Desleales de Comercio Internacional, entre otras, así como autor de múltiples artículos en revistas especializadas de comercio internacional y comercio exterior. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Es que en realidad a mí siempre me genera mucha angustia eso de leer los currículums porque genera expectativas que luego no se satisfacen, no se cumplen. Y yo creo que la mayor dignidad de los profesores de la Facultad de Derecho, nosotros que somos, la mayor dignidad cuando vemos en mi caso es ser profesor de la facultad. Eso es más importante, lo demás son pues problemas de juventud, son uno comete errores en la vida y que te lo estén recordando cada rato. Pero bueno, no hay problema, te agradezco mucho la presentación y desde luego estoy a la orden y no hice ningún sacrificio, vine con mucho gusto y encantado de la vida estar con ustedes. Yo sé que sí, te lo agradecemos mucho, mi querido Ruperto. Pues obviamente sin querer salió este tema que está ahorita de plena actualidad, de estos efectos de la suspensión de importación del calzado. No sé qué pregunta hacerte primero, ¿cuáles fueron las razones de esto? Y luego pues hablaríamos de los efectos y de algunas otras cuestiones. Sí, porque no nada más fue el calzado, fueron varios productos, fue una lista de muchos productos que quedaron en este decreto que pide la actual presidenta del país para suspender la importación temporal. De estos productos. Pero ¿tú a tus órdenes quieres hacer alguna pregunta? Sí, primero tendríamos que precisar qué es esto de importación temporal, ¿no? Porque en principio entenderíamos que si viene calzado, pues es para que se quede, ¿no? Lo van a vender y lo vamos a usar. Entonces, en lo particular a mí no me queda muy claro por qué hablar de suspensión. Bueno, acabas de darle al clavo, ya contestaste. Vámonos. El tema. Ya nomás te damos las gracias. Es que tienes toda la razón. La lógica, sin ser especialista ni mucho menos en los temas, la lógica te lo dice, ¿no? Importación temporal, por principio, uno diría, son productos que llegan al país de cualquier origen con el ánimo de retornar al exterior con las mismas condiciones en las que llegaron, o también hay otra posibilidad cuando se les hace algún tipo de adecuación, por ejemplo, partes y piezas de algo que vas a armar aquí y para exportarlo, ¿no? Es un programa de apoyo a la exportación. Entonces yo voy a exportar motocicletas, pero entonces traigo partes y piezas de cualquier parte del mundo, no para venderlas aquí, sino para ensamblarlas, y una vez que está terminado el producto, lo regreso al exterior. De esa manera, aquello que yo importé al país, pues no debió haber pagado impuestos porque no se quedó en el país. Paga impuestos los productos que llegan
a comercializarse o a consumirse en el país, ¿no? Ese es, digamos, en términos generales, como debe de entenderse. Y claro, por eso decía que ya resolviste el problema del asunto, porque obviamente el calzado, de entrada, uno dirá, pero ¿a quién se le ocurrió poner en la lista? Porque no todos los productos, hay una lista de productos que pueden ser beneficiados con este programa de importación temporal, ya sea para exportar con las mismas condiciones en las que llegaron, o para incorporarse a productos de exportación, ¿no? ¿A quién se le ocurrió que el calzado, bueno, pues se les ocurrió a los vivos del comercio, siempre hay vivos, siempre hay gente viva, ¿no? Que claro, traen calzado de China, que frecuentemente el problema con el calzado de China, y bueno, alguna vez a alguien se le ocurrió decir, bueno, es que traemos el calzado, pero sin agujetas, y aquí le vamos a poner la agujeta. Y entonces, por lo tanto, bueno, pero aunque fuera así, si le vas a poner la agujeta, tienes que sacarlo del país, porque llegó como... El hecho de que se califique como importación temporal supone no pago de impuestos, que es lo importante. Los impuestos, o sea, los aranceles que se aplican a todos los productos, su sentido final es encarecer el producto importado para favorecer a la industria nacional. Ese es en todo el mundo, así bueno, es lo que está haciendo el señor Trump ahora, que es una locura, porque esto lo aplicó México por más desde los años 50 hasta el año 83, más de 30 y tantos años. México aplicó lo que conocemos como la política de sustitución de importaciones, que justamente tiene que ver con eso. Es decir, bueno, cerramos la frontera a todo producto extranjero para que solamente podamos importar, o solamente vamos a importar aquello que no produzcamos en el país. Pero si hay producción nacional, no permitimos la entrada para darle una ventaja a nuestros inversionistas. Pero en los años 50 estamos hablando de, era urgente iniciar un proceso de industrialización del país. México era un país, una economía típicamente rural, no éramos unos exportadores de mercancías, no teníamos industria para... Entonces, bueno, se cierra la frontera y es un incentivo, ¿no? Para cualquier inversionista decir, bueno, yo me instalo en México, fabrico lo que sea, no tengo muchos aspiraciones, o sea, no tengo muchos incentivos para mejorar mis costos o mi calidad. De todas maneras, tengo un mercado cautivo. Aquí me van a consumir lo que yo produzca al precio que yo lo produzca, porque no tengo competencia. Ese es el pago que hubo que hacer para industrializar el país. Yo estoy de acuerdo que el país se industrializó después de más de 30 años, pero se industrializó, dicen algunos expertos, con una industria que califican de enana. ¿Por qué industria enana? Porque se creó esa industria solo para el consumo interno, solo para satisfacer el mercado interno, que es muy chiquito, ¿no? No se creó pensando en el mercado internacional. Porque si tu economía está cerrada, pues también la economía del mundo está cerrada para tus productos. Claro. Y además, las empresas se pusieron a fabricar para surtir el mercado nacional. No tenían en mente, vamos a exportar. Ya en los años 80, cuando antes de que ingresáramos al GATT inclusive, se hizo totalmente evidente que era insostenible una política de ese tipo. Por el crecimiento de la economía, de la población, necesitas importar partes, piezas, refacciones, maquinaria, y todo eso, ¿con qué lo vas a pagar? Necesitas generar divisas para pagarlo. Y las divisas del petróleo ya no alcanzan para sostener el crecimiento del país. En fin, y vino el cambio que todos conocemos, ¿no? De esa economía totalmente cerrada a una economía que pretende ser totalmente abierta. Pero yo les puedo asegurar, y ahorita lo podemos comentar con más detalle, no hay en el mundo ninguna economía que sea totalmente abierta. Esto del libre mercado, del libre comercio, es una falacia, no existe tal. Ni siquiera está, bueno, peor Estados Unidos, que ahora está peor que nunca, pero vamos, todos los países en el mundo, no encuentro ninguna excepción, y mira que yo he estudiado esto hace muchos años, no hay ninguna excepción de un país que no tenga una tarifa de impuestos a la importación, que sería el libre mercado. El libre mercado sería, bueno, que lleguen los productos de donde lleguen y que compitan con los que estén aquí y que ganen mejor. Eso sería lo mejor para los consumidores. Pero no, de lo que se trata también, los gobiernos quieren preservar el empleo, porque también el tema es, si te vuelves un importador excesivo, estás importando en exceso, pues estás perdiendo empleos, claro. Porque al importar estás desplazando el producto nacional. Entonces, ese equilibrio de cuánto importar, mira, aquí yo traigo unos datos, pero la verdad que México tiene, con nuestro principal cliente, que es Estados Unidos, somos sus socios comerciales, el 80% de lo que compramos y vendemos va y viene de Estados Unidos. Entonces, con Estados Unidos, tiene razón Trump cuando se queja de que es que los mexicanos han abusado de nosotros, pobrecitos americanos. Hemos abusado. Claro, porque tenemos un superávit. O sea, les vendemos más de lo que compramos.
porque es el único destino al que le exportamos. Con el resto del mundo tenemos déficit, con todos los países del mundo, con todos, ¿no? Excepto con Canadá y Estados Unidos. Aquí en América del Norte tenemos superávit. Quiere decir, vendemos más de lo que compramos, pero con el resto del mundo tenemos un déficit y al final, en la cuenta final, tenemos déficit, ¿no? Entonces tenemos que impulsar mucho más. Entonces, esto de la importación temporal ha sido un programa que tiene por objetivo impulsar oye, pues trae partes y piezas de cualquier parte del mundo, ármalas, incorpóralas a un proceso productivo y expórtalas. Y entonces, para beneficiarte, no te cobro el impuesto de importación, porque además, como lo vas a sacar, pues no es importación definitiva. Pero entonces se prestan los abusos. Traigo bajo el rubro de, esto es importación temporal calzado, eso ya es el colmo, ¿no? Calzado, importación temporal, y lo vendían en México. Entonces, en principio uno podía decir eso, pues, ¿cuál es el problema? Pues que lo venden, pues ya lo trajeron, que no paguen impuestos. No. Hay una industria del calzado en México que se sintió muy afectada, ¿no? De León, Guanajuato, de Guadalajara y de México se sintieron muy afectados porque nos están desplazando. Y hay algo que quizá valga mucho la pena meditar. Una vez en una reunión en la que yo estaba y se habló de este tema ya hace algunos años, ¿no? Uno de los expositores decía, pero a ver, pensemos en esto, pensemos en un obrero de la construcción, lo que llamamos un albañil, ¿no? Por hablar de las personas que tienen los más bajos salarios, los más bajos ingresos. Dice, es una persona que tiene su familia, tiene 3 o 4 hijos pequeños, ¿no? Ya viene la época de la escuela, van a entrar a la escuela y hay que comprarles calzado, zapatos a los 4 hijos que tienes que van a ir a la escuela. Y resulta que en el mercado están los zapatos hechos en México, que son de buena calidad, que le pueden durar todo el año a los muchachos y le aguantan todo el año, ¿no? Pero cuestan 400, 500 pesos el par de calzado, ¿no? En cambio tienes junto un producto chino que no está de tan buena calidad, que a lo mejor en 4, 3, 5 meses ya no sirven, ¿no? Pero es lo que puede pagar el albañil. Si es que tengo 4 hijos, de a 200 pesos por cada hijo son 800, y le compro, oye, pero se le van a acabar en 3 meses, pues dentro de 3 meses les vuelvo a comprar los mismos chinos, porque sí puedo pagar eso, y no puedo pagar zapatos de 600 pesos para... Claro. Sí, o sea, también hay que ver eso, ¿no? El producto barato, si bien es cierto que compite con el producto, porque yo digo, ¿cuál es el problema para la industria mexicana? Cualquiera, ¿no? El calzado, cualquiera puede ser, que no puede enfrentar una competencia leal, porque si hablamos de competencia desleal, y es ahí donde entra el tema de los chinos y el dumping, pero en general es competencia leal. Vienen los productos y si traen mejores precios es porque tienen mejores ventajas competitivas. En fin, es que no es tan fin, no es azul, o sea, noche o día, ¿no? Yo creo que esa es la labor del gobierno, ¿no? De ir midiendo, ¿no? Con un poco fino qué tanto sí, qué tanto entra, qué tanto sale, qué tanto apoyamos a la industria, pero también al consumidor. Porque al final de cuentas, cuando le cobras impuestos a todo mundo, pues quien lo paga somos nosotros. Por eso ahora que se estaban quejando de que, ay, es que Trump está aplicando impuestos, qué barbaridad. Yo digo, pues que lo aplique, yo por mí que aplique lo que quiera, porque finalmente, ¿quién lo va a pagar? Los consumidores estadounidenses, ellos pagan el impuesto y va a ir cargado a su precio, ¿no? Pero Trump dice que se han hecho de miles de millones. Pues sí, pues el impuesto de importación nunca debe verse como una forma recaudatoria, ¿no? No tiene su sentido recaudatorio, como sería el impuesto sobre la renta o el IVA, ¿no? Que son recaudatorios. Esto es regulador. Entonces, en la medida que tú bajas los impuestos, permites más importación y más competencia. Subes los impuestos para la importación, ¿no? Y entonces estás dando una protección a la mera hora excesiva a tu propia industria. No es que no merezca protección tu industria, pero cuidado, no les des una protección excesiva porque entonces abusa y entonces empiezan a producir productos de mala calidad y a muy alto precio. ¿Y quién lo paga? Pues nosotros, ¿no? Si quieres que veamos un poco las normas del... Mira, yo me traje eso como ayuda de memoria. En realidad aquí está lo que es, mira, ¿qué es la importación temporal? Eso desde luego está en la ley aduanera y aquí está el artículo 106. Dice, se entiende por régimen de importación temporal la entrada al país de mercancías para permanecer en él por tiempo limitado y con una finalidad específica, siempre que retornen al extranjero en el mismo estado en los siguientes plazos. Y entonces viene una serie de plazos y viene luego el artículo 108 que dice, las maquiladoras, ¿qué es el tema? Las maquiladoras todas hacen importación temporal.
¿no? Porque las maquiladoras tienen como objetivo su mercado exterior, ¿no? En este caso, las maquiladoras y las empresas con programas de exportación, lo que decía, son los programas de exportación autorizados por la Secretaría, podrán efectuar la importación temporal de mercancías para retornar al extranjero después de haberse destinado a un proceso de elaboración, transformación, que esa es la maquila, ¿no? Ajá. Y eso es de lo que se quejaba Trump en el caso de la automotriz, ¿no? Que decía, es que se están casi construyendo los automóviles en México, compitiendo con los... No es cierto, se generan cadenas de valor. Parte del automóvil se fabrica en México, pero lo que es la parte intensiva en mano de obra, ¿no? Esa normalmente se realiza en México por el costo de la mano, y la parte intensiva en tecnología, como sería la computadora y todo lo que lleva, ¿no? Pues en Estados Unidos, y se ensambla. Y entonces ese automóvil, que ni siquiera podemos decir es de fabricación estadounidense o mexicana, es de América del Norte, y tiene forma de competir. Mira, la industria automotriz yo creo que es la industria más competida del mundo. Todos los países en el mundo desarrollados tienen industria automotriz. Piensa en Europa, está Inglaterra, está Alemania, está Italia, está España, todos, Francia, todos tienen industria automotriz y sus marcas. Piensa en Asia, está Corea, está Japón, está China, todos tienen automóviles de muy buena calidad, ¿no? Bueno, entonces es una industria que tiene márgenes de utilidad muy chiquititos. Si tú le incrementas un poco el costo a la fabricación, lo sacas de mercado. ¿Qué es lo que está haciendo Trump con la industria automotriz? No permitiéndole, subiendo la famosa regla de origen. La regla de origen quiere decir qué tantos productos de otras regiones puedes incorporar al producto y todavía gozar del libre mercado, digamos, cero arancel. Pues le están aumentando la regla. Pues la regla de origen puede ser 100%. Entonces, si fuera una regla de 100%, ¿qué sería? Que todas las partes y piezas del automóvil tienen que ser o canadienses, americanos o mexicanas. Oye, pero yo quiero traer algunas calaveras de China que me salen muy baratas, están muy bonitas y eso me baja el costo. No, ya no estás en la regla de origen, entonces pagas el impuesto. Es una situación muy loca la del señor Trump, pero bueno, pues hay que aprovecharla. Claro. En ese sentido, maestro, que justo decía, ¿no? Es como una medida de alguna manera para proteger la producción nacional e incentivarla. En ese sentido, la producción, en el caso específico del calzado mexicano, ¿realmente está preparada para hacer frente a esta situación? Fíjate que el calzado es uno de los productos en los que yo creo que México tiene grandes ventajas competitivas. Tenemos desde luego toda la parte de León, Guanajuato, Guadalajara, México, y somos exportadores de calzado. México exporta calzado y exportamos otra vez a Estados Unidos. No es porque no haya otros mercados, es porque ahí, ¿no? Yo les digo, yo se los he dicho a los empresarios con los que algunas veces platico, digo, están en un riesgo. Piensen, México tiene 14 tratados de libre comercio. ¿Por qué todo lo concentran en Estados Unidos? El día que el señor Trump o cualquier otro gobernante, por el berrinche que quieran, por los narcos, o la inseguridad, o los migrantes, o por lo que sea, nos cierre la frontera, ¿qué van a hacer? Se quedan colgados de la... Ábranse, diversifiquen su destino, hay otros, y les cuesta mucho. A mí me lo dijo un empresario de Monterrey, que tiene su fábrica de productos y exporta, ¿no? a Estados Unidos. Decía yo, ingeniero, ¿por qué no ves otros destinos? Está Europa, está Asia, tenemos acuerdos igual con libre mercado y todo. Ay, abogado, dice, así con esa cara, dice, no, hombre, ¿yo qué voy a andar haciendo? Si aquí todo lo que produzco lo vendo en Estados Unidos. Está a 100 metros de distancia, y lo que no vendo en Estados Unidos lo vendo en el interior del país, en México. Entonces, ¿para qué me voy a molestar? Vete a Europa y a ver quién te distribuye, quién lo recibe, cuánto es el transporte. No, es una locura. Bueno, fíjate qué pensamiento tan aberrante, compáralo con los chinos. Los chinos están en todo el mundo, no les importa el idioma ni la distancia, están en todo el mundo, de veras, ¿no? Y por eso tienen el éxito que tienen. Nosotros somos muy chiquitos, no, pues ¿para qué? Si aquí está Estados Unidos, y ese es un riesgo. Yo creo que esto que está haciendo Trump, hasta creo yo que puede ser favorable, porque tienen que caerles el 20 a las empresas mexicanas, tienen que diversificar, tienen que buscar otros destinos, de tal forma que no dependan nada más del mercado americano. Tú preguntabas por el producto mexicano, el calzado. En Estados Unidos, porque México exporta a Estados Unidos calzado, nuestros competidores obviamente no son empresas americanas. Los Estados Unidos no producen el calzado, no tienen ya fábricas de calzado. ¿Quiénes son nuestros competidores? Los chinos, que también llegan allá. Pero fíjate qué bonito, los chinos llegan a Estados Unidos y pagan un arancel
porque los mexicanos llegan a Estados Unidos y no pagan arancel. Ahí está la ventaja. Un arancel del 15 al 20% es la diferencia. Por más barato que venga el producto chino, paga un arancel y ya se encareció. El mexicano entra, no paga arancel, y entonces y tiene mucho éxito la industria del calzado mexicana. Pero como son insaciables, los empresarios nunca están satisfechos del todo, pues les molestó mucho lo de la importación temporal, que yo estoy de acuerdo, no era temporal, obviamente que no era temporal, eso eran productos que se quedaban aquí para comercializarlo. Entonces hicieron un escándalo que pues llevaron a la presidenta a hacer lo que es natural, si no saben qué, no, calzado no entra en temporal. Si entra calzado, entra con su pago de arancel. Normal, ¿no? Ese es el punto. Sí. Y bueno, aquí refiriendo a la parte del consumidor, maestro, yo creo que también se incentiva a la par, ¿no? Por lo menos para México, yo creo que muy poco producto nacional se consume, a diferencia justo de lo que decía de los chinos. Pensemos en los celulares. En los chinos se consumen teléfonos celulares que son de China, realizados por la industria de China y que de fuera de otros países. El iPhone, que es el más significativo a este nivel, ¿no? Que aquí pues es como el número 1, pues en China es como uno más, ¿no? Porque incentivan justamente esta producción y que justo el éxito de la industria china fue eso, ¿no? De consumir el propio producto. Yo creo que la mayoría de los países de ese lado es incentivar el consumo nacional, de decir sí, pero tenemos que consumir lo que hacemos aquí. Y en México yo creo que eso muy poco, el mismo mexicano, pienso, tiene ciertas reticencias a consumir producto nacional, ¿no? En varias ocasiones, ya hace años, cuando empezamos a ingresar al gas, en los años 80, 90, se diseñó un programa de lo hecho en México está bien hecho, consume lo hecho en México, y se abandonó. Ahora otra vez, yo escuché el otro día al señor Ebrard, secretario de Economía, otra vez que el programa de lo hecho en México está bien hecho, consume, y tienen toda la razón. Los asiáticos sí pueden producir lo que sea, importar lo que sea, pero consumen, los japoneses consumen prioritariamente lo que ellos producen, los chinos, en fin, es que es la lógica. Si tú consumes lo que tu país produce, habiendo una economía abierta, teniendo otras... Yo se los he dicho a mis alumnos, les digo, a ver, van ustedes al supermercado, a cualquier tienda, ven ustedes un producto que van buscando y ven en el anaquel 2 o 3 productos parecidos, similares de lo que ustedes están buscando. Uno, made in China, y otro, hecho en México. A lo mejor el mexicano les cuesta 10% más caro, no sé, porque los mexicanos no hemos bajado los costos y los chinos tienen alguna ventaja. Pero caray, por el 10% yo prefiero consumir lo hecho en México porque le estoy dando empleo. En la medida que yo compro un producto extranjero, estoy apoyando el empleo de fuera y desairando el empleo mexicano. Y a mí me interesa que haya consumidores mexicanos, porque eso es economía, eso son impuestos. Yo digo, si los empresarios entendieran, algunos lo entienden, que si le pagan sueldos, porque luego se quejan de los incrementos al salario, le digo, si le pagan sueldos miserables al obrero, que nada más le dé para sobrevivir, para alimentarse, pues están perdiendo la gran oportunidad de convertirlos en consumidores. Págales bien para que consuman tus mismos productos. Si no les pagas bien, pues tu mercado de consumidores se reduce. Entre mejor les pagues, vas a tener un mercado de consumidores más amplio y te va a ir mejor. Pero las empresas no lo entienden mucho, no les interesa, ¿no? Claro, porque, bueno, pienso, no se internalizas justamente esta producción de que es un producto bien hecho, que es justamente la calidad la tienen los mismos trabajadores que están realizando el producto, porque también cuántas veces hemos visto, ¿no? Los que trabajan en esas industrias y luego dicen, no compren ahí porque hay un dudoso proceso de producción, ¿no? Y eso de alguna manera pues sí también afecta en el consumo de ese producto, ¿no? Ya me hiciste recordar. Es que, ¿recuerdan ustedes este restaurante al que íbamos mucho? Que estaba, ¿cómo se llamaba? ¿La Cava? ¿La Cava? La Cava. ¿no? Esa es historia antigua. Pero es que lo acabas de decir, justamente, hasta pensé que me ibas a hablar de la Cava. Porque mira lo que pasó. Había uno de los capitanes, ¿verdad? Que era el de siempre, ¿no? Tú lo habrás visto, siempre. Y nos atendía muy bien, porque iba mucha gente de la facultad, profesores, siempre nos atendía muy bien y siempre era lo mismo, ¿no? Y ya teníamos cierta amistad con él, pero nunca cambiaba. Después de muchos años era el mismo, ¿no? Yo una vez así un poco en el trabajo le digo, oiga, capitán, usted nunca cambia, ¿no? Denos su secreto, porque no envejece aquí, los únicos que envejecemos somos aquí los clientes, usted lo vio igualito que hace años que lo conozco. Y entonces él empieza a ver así como ve, como si estuviera buscando, y se acerca y me dice, nunca comen esto.
Pues sí. Sí, por eso estoy joven. Ustedes son los que consumen aquí, por eso. Bueno, pues es lo que estás diciendo, ¿no? Sí, tenemos que tener más. Mira, hay productos mexicanos muy exitosos. La cerveza Corona está en todo el mundo, sí. El pan Bimbo está en todo el mundo. Sí hay algunos empresarios que rompen esa inercia y vamos, ¿no? Pero es muy difícil. Y los tiene atrapados el Tratado de Libre Comercio. Con eso de que es libre comercio, ni es tan libre, porque además de veras las reglas de origen te obligan a tener muchas limitaciones, no te permiten abrirte del todo, ¿no? Y bueno, pues es una lástima, pero yo creo que ese programa que está anunciando, ojalá no sea una llamarada de petate, ojalá realmente se haga, pero tiene que ser una cosa cultural, ¿no? Que todos estemos conscientes de eso, consumamos lo que el país produce, eso genera empleo, les das mejor oportunidad a nuestros mexicanos, a todos nosotros, ¿no? Yo no sé si acaba de empezar esa campaña, pero eso ya hace muchos años que la hicieron. Sí, lo malo es que hay esas campañas y están un tiempo y desaparecen, ¿no? Entonces sí. Ya una nueva generación ya no escucha eso. Y yo creo que, y esto sería una explicación quizás desde la sociología, abusando un poco de esto, lo de las marcas, Ruperto, ¿no? Es decir, si tiene un nombre extranjero, ya por ese solo hecho de hoy que está buenísimo, a lo mejor se va a romper igual o trae materiales pues no suficientemente con calidad. Pero sí creo, y sobre todo en los jóvenes, hay una tendencia a esto, ¿no? Que las marcas se vuelve algo muy importante. Sí. Traigo esta marca y luego pues ya lo vemos hasta en la ropa, ¿no? La marca y estos productos con obsolescencia programada. Claro. ¿No? Yo me acuerdo cuando yo era niño hace como 150 años, mi padre tenía su automóvil, era un Forcito el que él tenía, era para toda la vida. Sí, tienes un automóvil para toda la vida. Ahora pues si tienes un coche de más de 2 años, pues ya estás obsoleto, ya a lo mejor, o el teléfono, si el teléfono no lo cambias en 2 años, ya empieza a no admitirte ciertas aplicaciones, son obsolescencia, ¿no? Ya está programado, ¿no? Ya está programado. Porque hasta los autos, ¿no? Los autos eran de lámina. Sí, ¿no? Sí, claro, gruesa, fuerte. Y ahora casi te recargas en él y se abolla. Sí. Entonces, pues ya tiene, y todo, ¿no? Pues hablaríamos de refrigeradores, de estufas, de ropa misma, ¿no? Recuerden ustedes que los automóviles, los que tenían automóvil, hacían la talacha del automóvil los fines de semana, había que limpiarle las bujías, el collarín, la cinta, en fin, echarle agua al radiador, ¿no? Eso ya no existe. Ya ningún mecánico le mete mano a tu coche porque abren y dicen, pues, ¿qué es esto? Es una computadora que no deben ni cómo manejarla. Sí. Y eso te obliga a llegar con los distribuidores a pagar la reparación, el servicio carísimo. Ya el que era perdón, sí, el que era perdón, es que me emociona platicar con él, sí, por eso. Muchas gracias. Pues es que ahí estaba yo. El jefe ya estaba diciendo aquí, esto no los escucha. Bueno, ese es el punto, ¿no? Ojalá se pueda hacer esa campaña más. Pero mira, esto que acabas de decir, hijo, me voy a salir un poquito del tema, pero si me lo permites, tiene que ver con nuestra historia. A ver, rápidamente digo lo que yo pienso de eso, porque ¿por qué los jóvenes prefieren la marca americana, el nombre americano, hasta los nombres, ¿no? En la casa, una señora que nos hace favor de ir a ayudar a la casa 2 o 3 veces a la semana, ya es una señora, pues no muy grande, joven, pero tiene 2 hijos. Uno de sus hijos es Rudolf, o algún nombre así medio raro, que mi esposa le dijo, ¿cómo dices que se llama tu hijo? Ay, tiene un nombre tipo alemán, ¿no? Y la otra, ¿qué pasa? Yo me quedé pensando, porque ya no hay María, ya no hay José, ya no hay Ruperto, es que está bonito el nombre de Ruperto, nada. Y digo, ¿qué pasó? Yo tengo personalmente la idea de que lo que nos falta a los mexicanos es historia. Nosotros, cuando los españoles llegaron a esta tierra, que era Mesoamérica, bueno, lo que llamamos como Mesoamérica, ¿no? Los españoles lo que encontraron no fue un estado, no fue México, no fue la República, no existía México, eran una cantidad de pueblos originarios dispersos en el territorio, con diferente historia, diferente cultura, diferente religión, cultura, hasta guerreros entre ellos, en fin, ahí estaban regados en esta, ¿no? Se facilitó para los españoles, conociendo esas contradicciones entre ellos, conquistarlos.
a los que conquistaron fueron a los pueblos originarios, son los pueblos conquistados, no México. Entonces, el que se independizó nunca fue México, ¿no? Se independizaron los criollos, Miguel Hidalgo. Los pueblos originarios hasta la fecha no se han independizado. Bueno, ahora ya le estamos dando algunas ventajas, pero no te das cuenta. O sea, tú pregúntale a cualquiera, a un francés, a un italiano, a un español, a un ruso, a un egipcio, a un chino, y te hablan, a un griego, pregúntale por su historia. Griego, hombre, la cultura de la filosofía, ¿qué te pasa? Ahí está la cultura, los filósofos más importantes, griego, o a un italiano, ¿no? El derecho romano, el imperio romano, o a un inglés, a cualquiera, tienen una historia milenaria que les hace enorgullecerse de dónde vienen, y nosotros de dónde venimos. Somos un híbrido, ¿no? Somos mestizos, ¿no? En fin, porque México nace con los tratados de Córdoba, en realidad, formalmente, ¿no? Ahora nos han dicho, es que somos Tenochtitlan, no, o yo que más quisiera que ser azteca, o yo sería feliz que me dijeran que soy mexica, ojalá lo fuera, no lo soy, no lo somos, y yo creo que eso es lo que nos falta. Entonces, como no tenemos esa historia, ese respaldo histórico, decir, yo vengo de esta raza, yo soy azteca, vengo de allá, y los aztecas eran así, o los mexicas, o los toltecas, o los olmecas, o los mayas, o los que tú quieras, pero de ahí vengo, ¿no? Y eso me da orgullo, satisfacción, y hasta el idioma. Mira, los españoles tuvieron 800 años de dominación mora, ¿no? Y no perdieron el idioma. Nosotros con 300 años de esta Nueva España, perdimos, no lo perdimos, no lo teníamos, no hablamos náhuatl, ¿no? Ni ningún otro de los idiomas originarios. Entonces, yo creo que por ahí viene también. Eso es un tema más bien de la sociología, te corresponde a ti, y de la historia, de decir lo que pasó. No, eso me lo han oído decir, ¿verdad? Pues porque siempre pongo ese ejemplo. Nosotros perdimos el idioma, o los idiomas, si quieres, o los dialectos, o lenguas, lo que quieras. España no lo perdió. No, pero 800 años, 800 años, y no perdieron el español. Y que además reconocen esa época. Tú vas ahora y puedes ver las mezquitas, y puedes ver, ¿no? De alguna manera aquí se respetó, porque se construyó por encima, o respetando, ¿no? Pero los vemos como los violentadores, como todo mal, ¿no? Los españoles, ¿por qué aparecieron por aquí? Pero lo que acabas de decir es muy cierto. O sea, venían 500 españoles, ¿cómo pudieron dominar todo? Pues porque los aztecas era un pueblo guerrero, dominante, y que entonces vieron una salida. Sí, claro. Pero eso no nos enseñan en la escuela. No, claro. Al contrario, ¿no? Esos malvados vinieron. Y otro ejemplo que pongo, porque además siempre nos pintan a los españoles con sus armaduras. Tú sabes, yo soy de la península de Campeche. ¿Te imaginas con 40 o 45 grados vas a tener una armadura? Pues te rostizas. Te mueres. Te deshidrates y ahí quedaste. Esa es una imagen que no es cierto. Claro. ¿Por qué? Porque pues, era del género imposible. Bueno, y tú vas a los museos en Campeche y están las armaduras, ¿no? Pues las tienen ahí de decoración, porque no creo que ningún cristiano o no cristiano se haya podido poner una armadura y andar en Campeche o en Mérida. Imagínate andar en caballo con la armadura y con la... No. Imposible, pero esa es la imagen que nos dan, ¿no? Y hay que recordar, y yo el otro día se lo decía a unos alumnos, Miguel Hidalgo esa noche dijo, mueran los españoles o los gachupinos, el mal gobierno, viva Fernando VII. Claro, pues claro. Sí. Ya, sin mayor comentario. Ya está, ¿no? todo dicho ahí, claro. Entonces, él era un criollo, él era español, ¿no? Entonces tenemos que, pues no sé si reescribir o enseñar lo que verdaderamente sucedió, ¿no? O sea, a lo mejor los otros no son un alma de la caridad, pero tampoco los otros tampoco eran, ¿no? Yo creo que sí, y buscar cómo construir ese orgullo de ser mexicano. ¿Qué es ser mexicano? ¿No? ¿Cómo construimos que tengamos orgullo para defender todo esto de lo que estamos hablando y que no se repitan estas marcas, estos nombres? Tú ves a los jóvenes de ahora, sobre todo de ciertas clases sociales, los nombres que les ponen a sus hijos no son nombres cristianos, diría. ¿No? Entendibles. ¿no? Sí, de hecho apenas salió el caso de la primera niña cuyos nombres son totalmente ancestrales, ¿no? Desde el nombre hasta los apellidos. Creo que es de Campeche o Mérida, no me acuerdo. Pero además el primer caso, ¿no? De tantos que
podemos, que otros pues solo el apellido o solo el nombre, ¿no? Fíjate, todavía en Mérida, tú ves a las gentes que se identifican como mayas, ¿no? Se habla maya. Y están orgullosos. Ese es el orgullo, es decir, no, yo soy maya. Y los mayas, mira, toda la historia que traen, los mayas hicieron esto y esto, otro y esto, y conocen la historia, y yo soy heredero de esa historia, ¿no? Yo no soy heredero de nada. Ahorita que decías esto, no sé si ustedes vieron la semana pasada, creo que fue la semana pasada, no en México, sino en otro país, que a la hija le pusieron ChatGPT o eso. Fíjate nada más. Yo no sé si alguno de ustedes lo vio. No. Pues dices, ¿qué le pasa a esos padres, no? Oye, pues también te dan un nombre pues normal, frecuente, ¿no? Pero es ChatGPT. Es que es esa niña, ¿no? Esa aspiración que tenemos, ¿no? Somos gringos de segunda. Ese problema que aspiramos a ser como los gringos, ¿no? Despreciamos al gringo porque por eso le decimos gringo, ¿no? Pero quisiéramos ser como gringos, ¿no? Las marcas, las costumbres, sustituimos el Día de Muertos por el Halloween, todo eso son detallitos que uno dice, ay, no digas, no, es que son detalles que se van sumando y nos van conformando, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Y pues por eso nos entregamos tan fácilmente a esta relación con los Estados Unidos, que pues ellos no tienen ningún problema, ¿no? Ellos, digamos, no han tenido ese problema de ser una mezcla, ellos también traen su origen, ¿no? Y son la potencia, y eso pues con eso tienen todo, ¿no? Claro. ¿Tenemos algún comentario que nos quisieras dar, querida Amparo? Las preguntas respecto a, desde su perspectiva, ¿cuál sería el efecto a mediano o largo plazo de estas medidas de importación? Bueno, ya quedamos de que la prohibición de importar bajo el régimen temporal productos que se van a quedar o que se quedan en el país, pues es contradictorio. O sea, si es temporal es porque se va a regresar al exterior. Entonces, en ese sentido no habría ningún problema. Puede venir cualquier producto de cualquier parte del mundo si realmente llega para regresar al exterior de alguna manera o para hacer algún tipo de transformación, decíamos las maquilas, por ejemplo. Eso a mí me parece que está muy bien. Pero es que además la autoridad, aquí también hay temas de corrupción, hay que reconocerlo. A ver, si yo soy el funcionario aduanero y me están reportando una importación de 100,000 pares de calzado de cualquier parte del mundo, no ya no digamos de China, y me lo presentan como una importación temporal, lo primero que yo tendría que reaccionar como funcionario de aduanas es decir, oye, a ver, permíteme, ¿cómo que temporal? Son zapatos terminados, acabados, ¿cuál es la temporalidad? ¿A qué vienen a México? ¿Y cuándo se regresan? Y si me convencieran, decir, no, pues es que sí somos amigos, pero ya vamos a regresar yo tendría que vigilarlos, y está previsto en la ley aduanera, es una responsabilidad de la autoridad vigilar, bueno, están los plazos, aquí están los plazos, ¿en qué plazo vas a retornar? Y me demuestras que lo sacaste del país, porque si no lo sacaste me pagas el impuesto como si fuera, y aparte las consecuencias de haber hecho una mala clasificación, o sea, hay multas, hay consecuencias, ¿no? Sí, yo te permito que importes temporalmente, si tú dices que es temporal, te creo, de principio te creo, pero te vigilo, te cuido, y te recuerdo que tienes tanto tiempo para demostrarme que ese producto ya salió del país y demuéstramelo con documentos. Si no me lo demuestras, entonces viene la consecuencia. Me pagas la importación definitiva más las multas y las consecuencias de haberlo hecho en un régimen que no te correspondía, ¿no? Ese es el punto. Se quedó uno sorprendido, ¿no? Pues como el casado. En algún momento pensé, lo que pasa en Europa, que también entiendo que por los tratados y eso, productos que se están haciendo en China llegan a un país europeo, le ponen la etiqueta y entonces ya lo venden como producto nacional. ¿Esto sería factible desde esta perspectiva? Bueno, es que recordemos que las grandes marcas de bolsas para mujer, las grandes marcas, ¿no? Claro, se maquilan en China. Y en China lo que a mí me lo dijo un empresario que fabricaba ropa de los Levi's, ¿cómo se llama la ropa de azul? Mezclilla, ¿no? Y él tenía varias marcas allí registradas en México y vendía a diferentes, aquí lo fabricaba en México. Un buen día sus clientes, que son las empresas esas de tiendas departamentales, uno de ellos le dijo, mira, ya no te voy a poder comprar, a pesar de que eran sus clientes de mucho tiempo, porque estamos trayendo productos, una empresa nos lo está ofreciendo de China, y pues ya, o te aplicas al precio que nos dan ellos, o no te puedo comprar más, porque dice, bueno, abogado, no sabe usted la desesperación que me dio, y fui a China a ver pues quiénes eran mis verdugos,
Dice, lo que me ofrecieron en China es, pues, aquí le fabricamos el pantalón que usted quiera, lo fabricamos crudo. ¿Qué quiere decir crudo? Sin marca, para que usted llegue y usted póngale la marca que quiera, y es su producto. Nosotros nomás le hicimos la maquila. Dice, llegué, regresé, cerré mi fábrica, dice, despedí 300 trabajadores, las máquinas las fui a arrumbar a la casa de mi madre, en una bodega, porque pues quién me iba a comprar esas máquinas para textiles. Dice, abrí una oficinita en Reforma, tengo una oficina, y entonces ya todo mi producto lo traigo de China. Ahí tengo una bodega con 2 empleados que le ponen mi marca, que son mis marcas registradas, y se venden en México, y ya regresé con mis clientes. Dije, ya te traigo el producto al mismo precio que tú querías, y recuperé mis clientes. Y estoy vendiendo mi producto, lástima por los trabajadores, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Es muy, muy lamentable, pero pues está pasando, sí. Pues mi querido Ruperto, podemos seguir hablando sobre este tema, ¿no? Que luego no entiende uno muy bien cuáles son los objetivos, ¿no? De repente ves esa noticia y yo creo que muchos pensaron, pues ya no va a haber zapatos de importación, ¿no? Qué decepción, mis tenis favoritos de quién sabe qué marca, ¿no? Sí, no, no era el sentido, ¿no? Falta luego, pues, analizar o conocer a detalle, y creo que luego como sociedad nos vamos por, ¿no? Se va a seguir importando el producto, sí, claro, pero pagando impuestos. Eso no está cerrada la importación. El que se prohíba la importación se prohibió bajo el régimen temporal, pero bajo el régimen normal, que el ordinario, digamos, no hay ninguna restricción para la importación de calzado o de cualquier producto, siempre y cuando pagues en la aduana el arancel que te corresponde. Claro. Eso lo único que va a provocar es que ciertos productos que antes eran más baratos, porque era la ventaja, yo lo traigo bajo el régimen temporal, no pago impuestos y lo vendo en México a muy buen precio. Entonces tomo una parte del mercado. Por eso se quejaron las empresas de calzado mexicanas, que estamos perdiendo mercado. Pues sí, porque el consumidor, pues naturalmente, pues si me cuesta 600 y me cuesta 200, pues compro el de 200, ¿no? Ese es el punto. Pero ahora ya no hay problema. En cuanto queda prohibido, se van a seguir importando como siempre, siempre y cuando vamos a tener zapatos más caros. Más ahorita con el comercio electrónico también, ¿no? Sí. Que yo creo que también ahí fue como el temor de, ya no voy a poder hacerlo, ¿no? Cuando sí, bueno, el sentido va a otra. Ahora Estados Unidos también está cerrando la frontera a los productos que vienen vía Amazon y este tipo, porque pues les quiere cobrar también impuestos, ¿no? Está haciendo muchas tonterías. Yo digo que son tonterías porque está afectando a sus consumidores. Claro. No, los consumidores no le van a aguantar. Y yo siempre he pensado que en Estados Unidos hay 2 tipos de gobierno. El gobierno formal, lo que es el presidente, el Congreso, todo esto, ¿no? Y el gobierno atrás del trono, que son las grandes empresas, las grandes corporaciones, los dueños del dinero. Claro. Si les pisa un callo a estas empresas, le pasa lo que a Kennedy. Que me perdone Kennedy, pero sí, no se van a dejar. Claro. No se van a dejar. No, ellos son los dueños del dinero del mundo. No van a dejar que un señor con este tipo de distractores les afecte su negocio. Claro. En la medida que no les afecta el negocio, vamos bien, ¿no? Pues mi querido Ruperto, 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros. Un honor estar con ustedes. Aquí. Y a ustedes que nos acompañaron el día de hoy, los esperamos la próxima semana en una nueva edición de su programa Societatis. Hasta entonces, bonita semana.